Muy buenas tardes. Hoy queremos contarles las novedades del trabajo de la última semana en relación con la gestión de la pandemia. Una semana que partimos con un franco descenso en la cantidad de casos nuevos, dando cuenta de un escenario epidemiológico que ha mejorado ostensiblemente. Lo que no quiere decir que nos podemos relajar. Aún vivimos en pandemia. Eso no se nos puede olvidar. Es muy importante mantener las medidas de autocuidado, usar correctamente la mascarilla, el lavado de manos, ventilar los espacios cerrados, mantener el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y, por supuesto, asistir a vacunarse según el calendario. Hoy quiero entregarles detalles de la última reunión de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, la que se realizó el viernes 25. El martes pasado ya se constituyeron 4 de las mesas temáticas permanentes: la mesa temática de vacunas, de medidas de prevención no farmacológicas, de diagnóstico y vigilancia y también de terapias contra el COVID-19, que insuman la discusión técnica dentro de la comisión. Además, hoy se constituyen las 3 mesas que faltaban: la de redes asistenciales y personal sanitario, medidas sociales y económicas y la de respuesta y adaptación intersectorial. De esta forma, las 7 mesas temáticas permanentes estarán en pleno funcionamiento. En estas mesas participan múltiples actores que van a aportar al proceso de toma de decisiones de una forma transparente y participativa, tanto del sector salud como del intersector. Aparte de referentes técnicos en salud, convoca a otros sectores afectados por la emergencia sanitaria. Involucra también a liderazgos locales como alcaldes y alcaldesas, equipos de centros de salud familiar, representantes de pacientes, representantes de los y las trabajadores de la salud, expertos en otras áreas como educación, turismo, cultura o transporte. La respuesta contra la pandemia la hacemos entre todas y todos. La próxima reunión de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica será este viernes 1 de abril a las 9 horas. Ese día, además, se realizará por primera vez en el Palacio de la Moneda el encuentro del Consejo Interministerial de Respuesta Pandémica. Esta instancia funciona ante el llamado del Presidente de la República y se activa en situaciones excepcionales que las autoridades sanitarias consideren pertinentes. Por ejemplo, ante eventuales situaciones como la aparición de una nueva variante de preocupación que pueda requerir avanzar en cierres preventivos de fronteras. Ese tipo de medidas, sin duda, van a requerir una discusión más amplia que la que involucra exclusivamente al sector salud, y para ello se convocará, en caso de necesidad, a este comité interministerial. En el caso de la sesión de este viernes, será para presentar las primeras definiciones luego de 2 semanas de trabajo de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y, a su vez, recibir de parte del Gobierno los principales lineamientos hacia el trabajo de la Comisión. En otro tema, desde la semana pasada, 28 de los 29 servicios de salud del país iniciaron, a través de los centros de salud de atención primaria, operativos de vacunación en establecimientos educacionales. En estos se inocula a niñas, niños y adolescentes contra la influenza, como parte de esta campaña tan importante que realizamos cada año. Y se aprovecha de vacunar contra el COVID-19, además de vacunas habituales del Programa Nacional de Inmunizaciones, como el sarampión o el virus de papiloma humano, a alumnas y alumnos que aún no han recibido sus dosis en el momento adecuado. Esto es parte de los esfuerzos que como Ministerio de Salud estamos realizando con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes y que, como dijo el presidente Gabriel Boric, las escuelas sean las últimas en cerrar y las primeras en abrir, protegiendo no solo contra el COVID y la influenza, sino contra muchas otras enfermedades infectocontagiosas. Quiero hacer un llamado a los rezagados a que asistan a los puntos de vacunación. Actualmente hay más de 956.000 personas con pases de movilidad bloqueados, mayores de 18 años que recibieron su esquema de vacunación primario hace más de 6 meses y aún no concurren a recibir su dosis de refuerzo. Quiero recordar que estas personas no están adecuadamente protegidas y recibir una dosis de refuerzo es fundamental.
Quiero llamar por lo mismo a que las personas calendarizadas y rezagadas asistan a recibir sus vacunas contra el COVID-19. Como hemos dicho, el calendario de vacunación de esta semana privilegia a los rezagados de tercera dosis y avanzar en la vacunación de esquema primario de la población con énfasis en niñas y niños de 3 a 5 años. Quiero recordar que en todos los centros de salud se les está esperando para vacunarse de manera gratuita, en cada uno de los rincones de nuestro país. Contamos con las dosis de vacunas aseguradas, aunque como anteriormente hemos dicho, los stocks provenientes de los laboratorios con que el gobierno mantiene convenios de compra son limitados. Para potenciar este proceso, durante los próximos días se espera contar con la vacuna de Moderna para las dosis de refuerzo, para lo cual tenemos 1,5 millones de dosis disponibles. Ahora se dirigirá a ustedes Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, quien informará a ustedes sobre los cambios de fase en el plan paso a paso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En la última reunión de la Comisión Nacional de Respuesta para la Pandemia se realizó un análisis de la situación epidemiológica de nuestro país durante la última semana. Los casos de coronavirus se mantienen en descenso en todo el territorio nacional. La última semana, es decir, los últimos 7 días, se registró un promedio de 6.727 casos diarios. Esto es menor a los 11.176 registrados la semana anterior, lo que representa una baja en un 40% a nivel nacional. Todas las regiones reducen sus casos. En el sur del país, las regiones de Aysén y de Magallanes, que habían presentado un estancamiento y un leve aumento de casos la semana anterior, ahora han retomado esa tendencia al descenso de casos. Respecto a la positividad de PCR de los test de antígeno, esta sigue en un descenso sostenido como se ha visto en las últimas semanas. ¿Qué nos dicen estos datos? Bueno, nos dicen que hay una menor circulación del SARS-CoV-2 en nuestro país. Sin embargo, no podemos perder de vista que el COVID-19 aún sigue causando casos graves y debemos poner atención a esto. ¿Por qué ocurre esto? Porque se nos acerca el invierno y con ello los virus habituales de esta época del año. Hoy, por ejemplo, vemos que la red asistencial tiene una presión similar a la que ocurría en estas mismas fechas en años previo a la pandemia. Lo que sí es importante mencionar es que hemos visto que las atenciones de urgencia e ingresos a unidades de cuidados intensivos por COVID van en disminución. Por ejemplo, al 8 de marzo ingresaron 52 personas a UCI y pasado 2 semanas de eso, alrededor del 23 de marzo, ingresaron 27 personas. Es decir, en 2 semanas hemos reducido 50% de los ingresos a UCI. También no podemos olvidar que el COVID sigue, lamentablemente, causando muertes en este país. Si ponemos atención, en los últimos 30 días, 2.550 personas perdieron la vida. Eso significa que en un mes más de 2.500 personas murieron a causa de esta enfermedad. Quiero dar nuestras condolencias a las familias de estas 2.550 personas y también a las familias de las más de 56.000 personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia. Debemos recordar que la pandemia no ha terminado. La experiencia que hemos visto en las últimas semanas, como en China, el Reino Unido o Francia, nos muestran que la variante Omicron puede tener una segunda alza. Estos países están ingresando a la primavera. A diferencia de nosotros en Chile, que ya en otoño debemos prepararnos para lo que se viene en el invierno. Este invierno se podría presentar como uno complejo debido a que aún circula SARS-CoV-2, pero también otros virus habituales que normalmente generan una alta demanda en la red asistencial. Así, el virus de la influenza y el virus respiratorio sincicial son virus que tenemos que estar monitorizando y tenemos que cuidarnos de ellos. Las medidas de lavado de manos, ventilar los espacios cerrados, preferir los espacios abiertos para reunirse junto con
el uso de las mascarillas, la vacunación contra la influenza, pero también contra el SARS-CoV-2 contribuirá a reducir el riesgo de enfermar gravemente y de morir. Esto es especialmente importante en las personas más vulnerables, aquellas con condiciones crónicas o de defensas bajas. Tenemos algo de tiempo para prepararnos juntos para este invierno. En base a este análisis, se decidieron los siguientes cambios de la fase en el plan paso a paso. Queremos recordar que los cambios entran en vigencia el jueves 31 de marzo a las 5 a.m. Las comunas que avanzan a etapa de apertura avanzada son las siguientes. En la región de Tarapacá, todas las comunas. En la región de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal. Esta semana ninguna comuna retrocede de fase en el país. En total, 11 comunas avanzan de fase, todas a apertura avanzada. Reitero que todos estos cambios entran en vigencia el jueves 31 de marzo a las 5 a.m.